Y sí, nosotros acá en la región de Canindeyú, hubo un retraso en la siembra en septiembre porque se atrasó la lluvia. Entonces, pocas parcelas se sembró en septiembre. Hoy estaríamos hablando de algunas regiones de Canindeyú, se habla de 20%, otras 30%, como máximo 40%, pero estaríamos hablando de 30% en promedio de cosecha de las parcelas. Y lo otro todavía están en inicio de madurez o verde todavía. ¿Qué tal, qué tanto les exigió en cuanto a cuidados culturales esta zafra? ¿Cómo les acompañó, no, el clima durante este periodo de desarrollo que usted nos está comentando que tiene diferentes, no, por esa zona? Bueno, después de los 20 días sin lluvia en finales de septiembre, octubre, empezó las lluvias y fueron regulares en general, puede decir, no en todas las regiones. Hubo algunos puntos aislados que sí hubo una falta de lluvia, pero pocos fueron esos puntos. Entonces, en general, el clima anduvo bien y también el control de enfermedad, insectos fueron muy bien conducidos y no hay reporte así de que haya tenido grandes problemas. En cuanto a situación fitosanitaria, las enfermedades, ¿cómo estuvo ese tema del manejo? Y bueno, esto ya los productores en general, acompañados de sus técnicos agrícolas o agrónomos de las empresas, hacen el control en el tema de las enfermedades, específicamente la roya, se hace calendarizado el control antes que se instale el hongo. Entonces, mayormente no hubo problema. Ahora que se va para el final de la cosecha, va a haber una presión mayor de roya, pero ningún reporte de que haya tenido daños o pérdida de producción por la enfermedad. Y la disponibilidad de insumos, señor Michels, porque dependiendo de qué lugar estén, también le cuento, hay algunos lugares donde nos dijeron que podría llegar inclusive a faltar o a tener justo, vamos a decirle, los fungicidas, por ejemplo, una cuestión concreta. En su zona, ¿cómo están con eso, con la provisión de insumos en general? Hablemos de todo lo que necesitan, ¿no?, para esos cuidados fitosanitarios. No, en general no hubo problemas de los proveedores de fornecer los productos. Hay algunas moléculas específicas que por ahí hayan terminado su stock. El caso de la morfolina, que es un producto, un fungicida curativo de la roya, pero hay otros reemplazos a estos fungicidas, esta molécula. Entonces, en forma general, no faltó insumos para el control de enfermedad, tampoco de insectos y malezas. Y en cuanto a las ventas anticipadas, no recuerdo la última vez ya que hablamos si se le llega a consultar sobre eso, por eso le pregunto ahora, ¿qué reportes tienen por esa zona del país? ¿Hubo algunos compromisos? ¿Fueron más cautelosos? Cuéntenos respecto a eso. Bueno, en general hubo pocas ventas anticipadas, que recuó mucho el precio de Chicago, entonces hubo poca venta anticipada. Algunos casos se hizo el battle por abono y los insumos que se usan. Yo particularmente hice así, ¿verdad? Un lote de cambio de granos ya garantizando el pago del insumo, pero en forma general hubo poca venta anticipada. Y en cuanto a la capacidad de almacenamiento que tienen, le pregunto por lo siguiente, si tuvieran que esperar todavía, vamos a decirle, para a que mejoren los precios, o sea, ¿tienen cómo, tienen dónde guardar la proyección de cosecha que tienen en esa zona según el área y el desarrollo de cultivo? Ustedes hacen sus cálculos, por eso le pregunto. Bueno, creo que estos temas particulares de uno de otra empresa va a tener más o menos espacio físico, porque dependiendo de la cantidad de maíz que tienen en el stock, que la venta de maíz tampoco fue muy acelerada. Entonces, la gran mayoría de los silos tienen todavía maíz en stock. Entonces, el espacio físico a veces reduce, pero los productores también ya empiezan a comercializar algo porque ya quieren garantizar el pago, porque dentro de poco empieza a vencer los compromisos de pago de los insumos. Entonces, particularmente no he escuchado ninguna preocupación de los acopios de que haya problema con espacio físico para guardar los granos. En esa zona del país, ¿cómo están con los premios? ¿Cómo están sintiendo esta campaña respecto a la anterior? Bueno, justamente el tema está, el premio está muy alto. Estaremos hablando de $98 tonelada. Y esto hace con que el precio productor esté muy
algo muy apretado. Estaríamos hablando de 340, 350 dólares tonelada precio productor. Y si el premio baja, entonces este precio productor se va a incrementar un poco, ¿verdad? Entonces estamos ahí con la preocupación justamente de entender por qué el premio está tan alto, ¿verdad? Entonces es una conjuntura global que hace con que la presión sobre el premio esté alta. Entonces, vamos a decir la presión del precio, sobre el precio del premio, para decirlo mejor, es más bien de fuera del país, no hay más cuestiones, vamos a decirle, internas para ese movimiento. ¿Cuál es la explicación que está recibiendo el productor con relación a eso? Bueno, los productores realmente no reciben una explicación clara sobre esto, pero mayormente no es una cuestión interna de Paraguay, pero sí que viene de afuera, porque al momento que hay mucho volumen disponible, hay pocos buques de ultramar para cargar el grano, entonces el premio está alto. El momento que hay mucha necesidad, mucha demanda de granos, entonces el premio empieza a bajar. Y los precios, nos decía usted que en algún momento mencionaba recientemente, don Eno, que no estaban como que muy bien también. O sea, ¿cómo están los precios ahora mismo? Nuestra referencia a Chicago, ¿no? Para poder, vamos a decirle, hacer un cálculo hasta ahora de lo que es el avance de enero. Sí, el precio de Chicago ha recuado un poco. Estaríamos hablando de 1.200 y algo del bushel. Y esto hace con que el precio productor en nuestra zona estaría alrededor de 340, 350 dólares tonelada. Entonces hay una incertidumbre en el momento sobre la producción argentina, que este año se habla de 50 millones de toneladas. Hay una pequeña retracción de Brasil, pero todavía no se tienen los números precisos. Acá el estado de Paraná, que es vecino nuestro, se habla de 3 millones de toneladas menos que el año pasado. Y Mato Grosso no hay un reporte de la cantidad de disminución de producción. Pero el incremento de Argentina va a absorber eso, porque año pasado nosotros estaríamos hablando de 25 a 27 millones de toneladas de producción, porque ellos tuvieron una sequía severa. Este año, los reportes que tenemos hasta el momento, que los cultivos están muy bien, están desarrollando muy bien, pero el cultivo de ellos es más atrasado que los nuestros. Entonces, hay muchas cosas todavía que ver. Y también hay los movimientos mundiales, los conflictos que hay, todo hay alguna influencia sobre el mercado. Y a nivel interno, en el mercado interno al lado de Paraguay, ¿qué factores son los que le están afectando el trabajo al agricultor paraguayo? Y creo que realmente el mercado interno no hay un problema específico que hace que la presión del precio esté bajo. Único es realmente el premio que está alto, porque la commodity de soja, el precio es basado en Chicago, entonces no hay como que el mercado interno influenciar mucho. Lo que influencia realmente es esto, algún momento de los fletes o algo así que puede ser que toque, pero en general hoy día vemos la información que manejamos es más internacional. Es muy temprano, don Eno, para hacer un cálculo ya para zona Canindeyú, esa zona de Nueva Esperanza. Por lo menos, según las experiencias anteriores, ¿no? De poner un cálculo así de acuerdo al desarrollo de la soja para decir, este puede ser el piso y este puede ser el techo de rendimiento por hectárea. Y temprano realmente, porque nosotros estaríamos hablando de las primeras parcelas que se cosechó, se hablaba de menos de 3.000 kilos por hectárea, porque hubo algunos factores iniciales del cultivo. Hoy ya estaríamos hablando de 3.200, 3.500, alguna que otra parcela ya se habla de 4.000 kilos por hectárea. Entonces, es temprano para hacer una afirmación segura del promedio general de Canediú y también de Paraguay. Y siempre mientras avanza el productor paraguayo, ¿no? Ya está planificando la siguiente etapa, don Eno, por eso le consulto ya según lo que están proyectando, planificando para Safriña, por esa zona, ya están también haciendo los planes un poquitito para posterior a la cosecha de nuestra zafagrosa. Y verdad que los planes de safrinha ya fueron hechos año pasado, digamos noviembre, diciembre. En mi caso particular estoy cosechando la soja y ya sembrando el maíz. Y entonces en términos generales los productores todos lo hacen así.
La cosechadora está sacando la soja y ya viene el tractor con la sembradora plantando soja de vuelta en algunos casos o el maíz que es mi casa. ¿Más soja o más maíz se estaría plantando por esa zona según lo que están hablando sus colegas? Más maíz, porque la época del año que estamos, enero, es muy bueno la ventana para el maíz. Entonces, el potencial de rinde del maíz plantado en enero es alto. Entonces, se trabaja más con maíz ahora y en algunos casos sí se sembró más soja, pero en su gran mayoría dejan la parte de soja más para febrero. Si el clima acompaña, ¿no? ¿Cuándo podemos volver a molestarle para ir teniendo ya los números de lo que fue la cosecha de la zona de la zafra gruesa? Yo creo que dentro de 15 ya vamos a tener otra visión de cómo está el avance, porque ahora va a haber una ventana, casi nadie va a estar cosechando porque justo la influencia de los 20 días que tuvimos en septiembre sin lluvia, entonces hubo una ventana sin sembrar, entonces lo que se sembró a partir del 10 de octubre se va a cosechar dentro de 12 días, entonces ahí sí realmente se va a reanudar la cosecha con más fuerza.